Bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a empezar la clase. Parece que tenemos más de 40 conectados. A ver, vamos a ver si dividimos el grupo. Bien, vamos a empezar con este tema que tiene que ver con lo que es la compresión, ¿sí? La compresión es un esfuerzo totalmente diferente a lo que es la tensión. Imaginemos un elemento que cuando está siendo sometido a tensión, entonces este tiende a estirarse, ¿sí? Y imaginemos esto, ¿no? Cuando este elemento está siendo sometido a tensión, se estira, ¿no? Pero cuando está siendo sometido a compresión, entonces este tiene un comportamiento distinto, ¿no es cierto? Ahora, imaginémonos esto. El acero, ¿dónde trabaja más? ¿Trabaja más a lo que es la compresión o trabaja mejor a lo que es la tensión? ¿Qué dirían ustedes? Atención. Atención. A la tensión, ¿no? Ahora, imaginémonos la tensión, ¿no? Cuando está trabajando a tensión o a tracción, simplemente se estira. Pero cuando un elemento empieza a trabajar a compresión, especialmente una columna, se produce el efecto de pandeo. ¿Qué entienden ustedes por pandeo? ¿Qué es para ustedes pandeo? Dije, es cuando la columna o la viga empieza a tambalear. Eso. Empieza a hacerse así, ¿no? A eso lo llamamos pandeo. Cuando se flexa, ¿no? Podríamos decir que el pandeo está relacionado a las propiedades geométricas. Entonces, mientras más esbelto sea un elemento, entonces se requiere poca carga para que entre en pandeo. Y mientras más rígido sea un elemento, entonces se requiere mucho más carga para entrar en el efecto de pandeo. Y también depende de las articulaciones. Euler, este investigador, ha estudiado bastante lo que es el efecto de pandeo y ha establecido algunas leyes y reglas que se cumplen prácticamente en todos los elementos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un sistema articulado. Entonces, para este sistema articulado, Euler ha encontrado que el P crítico de pandeo, o sea, la carga máxima que recibe esta columna, donde empieza a pandear, es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre la longitud de la columna no ajustada al cuadrado. ¿Sí? Ahora, para el caso de un sistema empotrado, básicamente es la misma ecuación, solo que en la parte de abajo, en vez de L al cuadrado, es 0.5 por L al cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense en el caso de este sistema. Articulado, empotrado. Se repite lo mismo, solo que abajo es 0.7 por L al cuadrado. En realidad tenemos la misma ecuación, pero el único variante es este coeficiente
que antecede a la longitud no arrastrada. Así que Euler estableció que ese es el coeficiente de rigidez, ¿no? Un coeficiente de rigidez que tiene que ver con los apoyos. Si lo escribimos de otra forma, esto está ahorita en fuerza, pero si lo expresamos en presión, desaparece la inercia y se convierte en el F crítico, el esfuerzo crítico necesario para que un elemento entre en estado de pandeo. Pi al cuadrado por el módulo elasticidad, K, que es este coeficiente, por la longitud dividido entre el radio de giro y todo al cuadrado. Esta es una ecuación muy importante y la vamos a ir utilizando mucho en lo que es en el cálculo de los elementos sometidos a compresión en esta materia, ¿no? Así que esto vamos a recordar y lo vamos a usar frecuentemente. Hablemos acerca de este término KL, que se conoce como la longitud efectiva. Bien, ¿qué podríamos decir con respecto a la longitud efectiva? Se ha establecido una tabla, el reglamento, el RFD o la AISC, ha establecido algunos valores teóricos para acá. Y mucho depende también de cómo se realice la construcción para asumir un valor correcto. Este es un sistema empotrado-empotrado. Teóricamente el valor de K es 0,5. Este es un sistema articulado empotrado y el valor de K es 0,7. Esto es un sistema empotrado móvil. Es 1, articulado 1, empotrado libre 2 y articulado libre es 2. Esos son los valores teóricos de este coeficiente K. Pero el reglamento nos permite utilizar algunos valores sugeridos y no los teóricos, porque en la construcción de este tipo de dispositivos de apoyo pudieran haber variaciones y no puedan cumplir exactamente estas condiciones. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense este sistema empotrado-empotrado. Ahora, ¿se imaginan algún elemento estructural de un edificio que cumple esta condición empotrado-empotrado? A ver, ¿qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Hay algún elemento estructural que cumpliría esa condición empotrado-empotrado en un edificio? A ver, ¿qué elementos se imaginan? En mi opinión, ese caso casi no se da. Teóricamente, ¿no? Pero podríamos encontrar algo cerca, ¿no? Por ejemplo, imagínense una columna central de un edificio que tiene una conexión con una fundación, por decir una losa de fundación, ¿no? Que está adentro, ¿no? Y al ser una columna central, sube y está conectado a un sistema de vigas que soporta una losa rígida, ¿no? Y por encima hay más columnas y otra losa. Entonces, podría asemejarse en cierta forma a un sistema empotrado. Pero como dijo su compañero, no es algo exacto, ¿no? Empotrado. Por eso, en vez de utilizar 0,5, que sería el caso ideal, utilizamos un valor más conservador que es 0,65.
¿sí? Por ejemplo, ¿en dónde podríamos encontrar este sistema articulado? ¿En qué tipo de estructura? A ver si imaginan. En cerchas, Es armadura. correcto. Muy bien, Álvaro, ¿no? Cerchas. Imagínense este sistema podría parecerse, en mi opinión, a un travesaño o a un arco de fútbol, ¿no? De madera, donde esté casi empotrado en el suelo, quizás con cemento y todo eso. Sale un elemento metálico que está unido a un travesaño, y si es que alguien empuja el arco de fútbol de un lado, pues este podría moverse así, ¿no? ¿Sí? Entonces podría en cierta forma asemejarse, ¿no? A eso. Entonces, estas condiciones mucho dependen de la forma de cómo se construyen estos dispositivos de apoyo. Pero hay dos formas, ¿sí? Una forma podría ser analizar y observar bien cómo es el sistema y en base a eso asumir algunos de estos valores en base al sistema que nosotros estemos observando, ¿sí? Entonces, eso podría ser una opción, ¿no? Observar el sistema y directamente asumir. Pero si en algún caso nosotros precisamos un valor más exacto, podríamos utilizar abacos para poder calcular. Si es que nos fijamos aquí abajo, encontramos algunos abacos que podemos utilizarlos en los pórticos para calcular el coeficiente K de forma más exacta. Aquí tenemos valores sugeridos, ¿sí? Pero si queremos ser exactos, podríamos utilizar este abaco. Este abaco aplica a pórticos sin desplazamiento lateral. Y fíjense, el rango varía desde un empotramiento perfecto hasta el valor de 1, que asemejaría a un articulado perfecto. ¿Cuál es la idea de utilizar este abaco? Calculamos el G sub A, que nos puede salir un valor cualquiera. Calculamos el G sub B, que puede salirnos un valor cualquiera. Y trazamos una línea, y esa línea intersecta a este eje K, y el punto donde intersecta es el valor de K. Entonces, esa es la forma de utilizar ese abaco. Ahora, las ecuaciones están más abajo. Este otro de acá se utiliza para cuando hay desplazamiento lateral. Fíjense, el valor de K puede variar desde 20, desde 1 hasta 20. Y eso asemejaría en este rango, ¿sí? Para hallar la exactitud de los valores en este rango, mientras que el anterior abaco es para este rango, ¿sí? Ahora, ¿cómo halló GA y GB? En base a dos ecuaciones. Estas ecuaciones son fáciles de utilizar. GA es la sumatoria de las inercias de las columnas dividido entre la longitud libre de las columnas en un extremo. Fíjense, si esta es la columna, aquí está el extremo A y aquí está el extremo B. Entonces, la inercia de las columnas y sus longitudes para A, que sería esta de acá, su columna y su longitud, dividido entre la sumatoria de la inercia de todas las vigas, dividido entre la longitud de esas vigas. En el caso de A sería esta de acá, y también podría ser esta de acá. Para el caso de B,
La columna sería esta de acá y las vigas serían estas de acá. Entonces hallo G sub A y G sub B, trazo y puedo hallar el valor exacto de K. Entonces, podría valernos de estos abacos si es que en algún caso para mí fuera de mucha importancia el encontrar un valor de K que sea exacto. Pero es mucho más práctico analizar y asumir directamente un valor recomendado. ¿Ya? Pero para eso tengo que analizar bien el sistema, ¿no? Por ejemplo, una columna lateral o una columna de esquina no es lo mismo que una columna central. Entonces no podríamos decir que una columna lateral va a ser esto, ¿sí? Quizás podría estar por acá. Porque si bien es empotrado, pero acepta cierta deformación, ¿no? Porque los edificios se deforman, aunque no lo percibimos, pero con los efectos del viento, las cargas sísmicas tienden a moverse, aunque para nosotros pueda parecer imperceptible. Entonces, es bueno siempre analizar y tener cierta experiencia a fin de encontrar el valor de K que sea adecuado. Ahora, si no estamos seguros, pues es bueno calcularlo. Con la ayuda de estos abacos y estas ecuaciones, podemos calcular un valor de K que podríamos utilizarlo en el cálculo. Recordemos que para nosotros es importante el valor de K porque con eso calculamos la longitud efectiva y con eso calculamos el F crítico, el esfuerzo crítico que origina el pandeo. Y esto es muy importante para el diseño de columnas. Entonces vamos a aprender a calcular y en algún caso es posible que utilicemos estos abacos. Hay algunas reglas que tenemos que cumplir, reglas y recomendaciones con respecto al uso de estos abacos, ¿no? Cuando la columna está articulada en la base, ya tenemos una articulación. G, sea G sub A o G sub B, cuando tenemos una articulación, es infinito. Entonces, utilizamos un valor sugerido de G igual a 10 de forma directa. Eso es cuando es articulado uno de los extremos. Entonces, el extremo articulado vale 10. Ahora, cuando la columna es empotrada y se verifica realmente ese empotramiento, esa es infinitamente rígida, esa base. En ese caso, asumimos directamente G igual a 0, pero para propósitos prácticos de cálculo utilizamos G igual a 1 o quizás valores más pequeños, siempre y cuando podamos justificarlo. Ahora, si hablamos de un pórtico arriostrado, donde hay varios elementos que forman parte de una estructura, podemos multiplicar la inercia de la viga con respecto a la longitud por 1.5. Si el extremo lejano de una viga está articulado. Ahora, si el extremo lejano de una viga está empotrado, podemos multiplicarlo por 2. ¿A qué nos referimos con estos extremos? Este es el extremo lejano de una viga. Si este está empotrado, lo multiplicamos por 2. Pero como dice acá, si está articulado, lo podemos multiplicar por 1.5. Solo en el caso de las vigas y no así de las columnas. Entonces, estas son algunas reglas que podemos aplicar para utilizar los abacos. Como les dije, es posible que en algún momento podamos utilizar estos abacos cuando sea importante que hallemos el valor de K, un valor de K que tengamos que hallarlo de forma exacta, ¿no?
Ahora, veamos el asunto del comportamiento inelástico. Cuando hay un comportamiento inelástico, para hallar este valor de K, es necesario utilizar un factor de corrección. Este factor de corrección es el módulo de elasticidad tangente y el módulo de elasticidad plástico, la relación, sale este cociente que se llama tau, ¿sí? Entonces el tau es el módulo de elasticidad tangente dividido entre el módulo de elasticidad elástico. Y eso le llamamos el factor de reducción de rigidez tau sub A. Cuando tengo esta condición, el sistema es elástico y el módulo de reducción de rigidez siempre vale 1. Así que no lo tomo en cuenta. Pero si tengo esta condición y el comportamiento es inelástico, entonces este factor de reducción de rigidez tiene esta forma. Y con esto va a afectar o va a hacer una ligera corrección a los valores de G que nosotros hallemos. Entonces, esto es importante, ¿no? En el caso de que tengamos un comportamiento inelástico. Pero no vamos a ir tan lejos, ¿no? Vamos a trabajar de una forma más sencilla. Bien. Entonces, esto es con respecto al pandeo de los elementos. Ahora vamos a hablar de algo que es fundamental y nos referimos al pandeo local. Para esto tenemos que imaginarnos a la viga, ¿sí? Imagínense esto. Cuando este elemento yo lo estoy sometiendo a tensión, lo estoy jalando, la deformación que tiene el acero es lineal. Se empieza a deformar de forma uniforme, elástica. Por eso, cuando hemos calculado la tensión, la capacidad que soporta unos perfiles a tensión, hemos utilizado ecuaciones muy sencillas y algunos y no hemos complicado, ¿no?, el asunto, a no ser con el factor de reducción de cortante, pero lo hemos hecho muy sencillo, ¿no? No había muchas complicaciones, porque el comportamiento del acero a la tensión es homogéneo, es uniforme. Pero ¿qué pasa cuando estos elementos empiezan a ser comprimidos? Bueno, por una parte existe el pandeo, ¿sí?, del elemento, pero también en el caso de los perfiles existe lo que es el pandeo local. Ahora, cuando una viga está empezando a trabajar y se empieza a flexar, en la fibra inferior, ¿qué esfuerzo tengo de la viga? A ver, ¿qué esfuerzo tendría en la fibra inferior? Jóvenes. En la viga en G, Sí. Saulo. en el inferior estaría tracción. Eso. Y en la fibra inferior, superior, perdón, la fibra superior, Tensión. tensión. Entonces, el acero trabaja de una forma a tensión, pero trabaja de otra forma a compresión. Ya está expuesto al efecto del pandeo. Y fíjense muy bien en esta ilustración que aparece acá. Este es el eje neutro y esto es una viga que está trabajando a flexión. Cuando trabaja a flexión, la fibra inferior trabaja a tensión y la fibra superior trabaja a compresión. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la parte que trabaja a compresión? ¿Qué notan ustedes? Yo creo que sí. A ver, ¿qué pasa con la parte superior que trabaja con presión? ¿Qué notan ustedes?
¿Qué es lo que ocurre? A ver, Pablo, ¿qué pasa con la parte superior? ¿Qué notas ahí? ¿Se flexiona en G? ¿O ¿Qué ha pasado aquí con la sección? ¿Qué notas aquí? ¿Mm? se deforma ahí? ¿Es una deformación? Eso. Empieza a deformarse, pero la parte que está a tracción mantiene su geometría. Pero la parte que empieza a entrar en compresión, empieza a ladearse, empieza a torsionarse, y a eso le llamo el pandeo local. Ahora fíjense, esta sección de acá está siendo sometida a compresión pura, todo. Y llega un momento cuando la sección, ¿qué le pasa a la sección debido al exceso de compresión? A ver, ¿estás ahí, Daniela? ¿Qué le pasa a la sección? Buenas noches, Cintia. A ver, ¿qué ves ahí? Una deformación, como dijo mi compañero, pero en todo. Eso. Entonces, a esto lo llamamos el pandeo local. Y cuando se empieza a deformar de esta forma, se produce una falla por pandeo local. La sección está fallando. Y fíjense, cuando se empieza a tensionar, todo se estira de forma uniforme, mantiene su geometría y su forma la sección, pero cuando se está comprimiendo, se empieza a torcer y a ladear. Este es un comportamiento normal en los perfiles. Cuando hacíamos el diseño de estructuras de madera y hacíamos el diseño de elementos de hormigón armado, no consideramos una deformación así de los elementos, a no ser en torsión, ¿no? No nos preocupábamos, pero en el caso de perfiles metálicos, es algo que sucede y tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, hay una regla importante y ustedes se van a dar cuenta. Mientras más delgado sea el perfil, este efecto de deformación es más rápido y frecuente. Pero mientras más grueso sea el perfil, este efecto de pandeo local va a ser muy reducido. Y puede que si el perfil es lo suficientemente grueso, puede que hasta este pandeo local no se dé. Pero si el perfil es muy delgado, es muy probable que se presente este tipo de deformación. Y para eso vamos a incluir algunos conceptos que son importantes. Vamos a hablar de lo que es una sección compacta. Entonces, vamos a decir que una sección compacta es cuando la esbeltez local, lambda, es menor a lambda sub p. Una sección va a ser compacta cuando es lo suficientemente gruesa para impedir de que la sección se deforme de esa forma, sino que mantenga su forma lo más posible. Eso significa que es compacta, o sea que es lo suficientemente gruesa, ¿no? Ahora, si no es lo suficientemente gruesa, si no es un poco más delgada, el valor de la esbeltez local, si está entre lambda sub p y lambda sub r, llamamos una sección no compacta.
Eso quiere decir de que la sección se va a empezar a deformar de esta forma. ¿Sí? Pero un poco, ¿no? No tanto, pero ya empieza a deformarse y empieza a correr el riesgo de producirse una falla por pandeo local. ¿Sí? Ahora, el último caso es una sección esbelta. O sea que la sección es demasiado, el grosor es demasiado delgado, donde lambda sub R es menor a lambda, de tal forma de que la sección se empieza a deformar notablemente. Entonces se empieza a entrar en un estado de deformación plástica y el análisis es diferente. Ahora, la complicación en todo este asunto es de que si la sección es compacta, hay una selección de ecuaciones que son válidas para este caso. Si la selección es no compacta, hay un procedimiento y ecuaciones específicas para estos casos. Pero si la sección se determina esbelta, hay también un procedimiento y ecuaciones distintas que se utilizan para hacer el análisis. Entonces, mucho depende si la sección se clasifica como compacta, no compacta o como esbelta, para saber qué ecuación vamos a utilizar. Es decir, que no una ecuación sirve para todo, no, sino que vamos a utilizar distintas ecuaciones para los distintos casos. Eso es una complicación que vamos a ver. Pero si nosotros nos concentramos y empezamos a practicar, no va a ser un impedimento. Ya lo van a ver, ¿no? Hablemos acerca de la esbeltez total, la esbeltez local, ¿no? Para elementos que están siendo comprimidos, la esbeltez KL sobre R, ojo, R es el radio de giro, no debe exceder de 200. ¿Se acuerdan cuánto era la esbeltez límite para elementos que están siendo sometidos a tensión? ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas, Alex? Sigue. 300, ¿no ve? Pero en el caso de elementos que están siendo sometidos a compresión es 200. ¿Ya? Entonces la compresión es mucho más peligrosa que la tensión. Bien. Esta tabla la vamos a utilizar mucho, pero esta tabla se utiliza tanto para elementos que trabajan a flexión como para elementos que están trabajando a compresión. Por ejemplo, aquí esto está trabajando a flexión, no lo tomamos en cuenta, pero antes de ir a eso vamos a ver que esto es la esbeltez local, la relación ancho-espesor, este es el lambda sub P compacto y este es el lambda sub R no compacto. ¿Sí? O es compacto o no es compacto o es esbelto. Uno de los tres, ¿no? No pueden ser los dos ni los tres al mismo tiempo. En el caso de que una sección trabaje a flexión, utilizamos esta. Y fíjense que la verificación de la compacidad se realiza tanto en el ala como en el alma de la sección. Si el elemento está trabajando a flexión y queremos analizar el ala, entonces utilizamos el caso 1. Esto también utilizamos la flexión cuando analizamos el ala. Esto es para secciones laminadas y esto es para secciones armadas. ¿Cuál es la diferencia entre una sección laminada y una sección armada? Esto es muy importante, jóvenes. A ver, ¿qué dicen ustedes?
A ver, Rosa Isabel. La diferencia entre una sección laminada y una sección armada. Una es armada por diferentes secciones Ya. Y la y laminada. la otra es directamente una sección en una. Ujú. Hay el laminado en caliente y el laminado en frío, ¿no? ¿Alguien se acuerda la diferencia del laminado en caliente y el laminado en frío? Andrés, ¿te acuerdas? A ver quién se acuerda. Álvaro, ¿te acuerdas? Bueno, es cuando son formadas en caliente, cuando el material está en estado caliente y es formada la sección como una sola pieza. Y en frío es cuando es doblada, ¿no? Y es fabricada de esa forma. Pero una sección armada, conocida también como una sección hechizo, es cuando se utilizan diferentes elementos soldados para formar un perfil, ¿no? Es en el caso de la flexión, pero no vamos a analizar todavía la flexión, sino que vamos a analizar la compresión. La compresión en el ala es igual, calculamos la esbeltez local, B sobre T, y fíjense en qué consiste. Estamos analizando en el ala. B es la mitad de la longitud del ala dividido entre el espesor del ala, B sobre T. Y lo comparamos con lambda sub R no compacto y determinamos si es compacta, no compacta o esbelta. Eso para el asunto de la compresión en secciones laminadas tipo I, ¿sí? Tipo I. O también en canales, ¿no? Compresión uniforme en alas de secciones armadas, ¿ya? Esto ya son los perfiles hechizos o ensamblados. Tipo I en las alas, ¿no? Y cuando tenemos las secciones armadas, fíjense, la fórmula es diferente, no es la misma como esta. Y además incluye un valor de K sub C. K sub C es un coeficiente de corrección que está presente en todo lo que tiene que ver con secciones armadas. Entonces, si analizamos una sección armada, tenemos que meternos con K sub C. ¿Cómo se calcula ese valor de K sub C? Abajo en esta tabla está el valor de K sub C, que es 4 dividido entre la raíz cuadrada de la altura interior dividido entre el espesor del ala. Y ese valor de K sub C tiene que estar entre 0,35 a 0,76. No puede ser ni menos ni más. Ahora, si es que se sale de esos rangos, es porque esa sección no es apropiada. Aquí está la compresión en alas de ángulos simples o dobles con separadores. El separador es cuando viene un elemento que separa a dos ángulos, ¿ya? A eso le llamamos separador. Aquí habla de la flexión. Más adelante habla de flexión en alas, compresión en vástagos, flexión en almas. Ahora fíjense la compresión uniforme en almas de secciones tipo I doblemente simétricas. No importa si el perfil es armado o laminado, utilizamos la misma ecuación. Y aquí hay compresión de tubos, flexión en almas y podríamos encontrar otras variantes de utilidad que presenta esta tabla.
Entonces, vamos a aprender a utilizar todos los detalles convenientes de esta tabla para poder hacer el cálculo de elementos que están siendo sometidos a compresión. Entonces, si hacemos un resumen hasta acá de lo que estamos viendo, uno, tenemos que verificar si las alas o el alma del perfil es compacto, no compacto o esbelto. En primer lugar. Y dos, tenemos que ver si es laminado o es armado o es un perfil hechizo. Armado me refiero a un perfil hechizo que está formado por otros perfiles, soldados o elementos. ¿Sí? Entonces tengo que analizar todo eso y dependiendo a lo que tenga, entonces voy a utilizar una cantidad de ecuaciones que sean apropiadas para ese caso. ¿Sí? Bien, vamos a ver eso. Si estoy hablando de elementos no esbeltos, entonces estoy hablando de elementos compactos y no compactos. Hablemos de elementos compactos y no compactos, se calcula de esta forma. La capacidad última segura que puede soportar una columna es el valor de phi por el P nominal. Entonces, necesito calcular el F crítico y el área gruesa de la sección y utilizo un factor de reducción de 0,9. Bien. Ahora, mucho depende si estoy trabajando en el lado inelástico o en el lado elástico. Si voy a tener un pandeo elástico o un pandeo inelástico. Y para eso necesito hacer una verificación. Si esta esbeltez, ¿sí?, es menor a esta expresión, entonces me estoy encontrando en la zona del pandeo inelástico. En ese caso, el esfuerzo crítico de pandeo va a ser de esta forma. 0,658 elevado a la FY sobre FE, es otro término, multiplicado por FY, la afluencia, ¿no?, del acero. Ahora, si es que esta relación es mayor a esta expresión, tengo el caso de un pandeo elástico. Ahí el esfuerzo crítico se calcula de esta forma. Y el valor de FE, esfuerzo de pandeo crítico elástico, va a ser la ecuación de Euler, ¿no? Pi al cuadrado por E dividido entre la esbeltez al cuadrado. Entonces, con esto calculo para el caso de elementos compactos y no compactos. ¿Sí? Pero si tengo un elemento no compacto, me veo obligado a hacer una verificación adicional. Si el elemento es considerado como compacto, entonces aquí termina el diseño. Fácilmente puedo hallar la capacidad máxima que soporta el elemento. Pero si el elemento es no compacto, entonces está sometido a lo que se llama el pandeo torsional y flexotorsional. Entonces, este pandeo flexotorsional y torsional se refiere a la deformación local que pueda tener el perfil. El perfil, cuando está siendo sometido a compresión, como hemos visto, empieza a ladearse, deformarse y a torcerse y se puede producir una falla local del perfil. ¿Sí? Entonces, en elementos no compactos, necesitamos hacer esta verificación. No estoy hablando todavía de elementos esbeltos. La ecuación es la misma, solo que en el caso del esfuerzo crítico, para el caso de ángulos dobles y T's comprimidas, utilizo esta expresión, donde
el F crítico Y y el F crítico Z, puedo hallarlos de esta forma. ¿Sí? Ahora, también puedo utilizar otras ecuaciones como esta. Si es que tengo perfiles doblemente simétricos como el perfil W, el perfil canal y demás, entonces utilizo esta ecuación, que es mucho más sencilla, solo que tiene un factor CW, que es un factor de forma. Este G es el módulo cortante y J es el valor de la constante torsional. Este valor de G, ¿se acuerdan cuánto era? 11.200 KSI, ¿no? Sus unidades. Y J se mide en centímetros a la cuarta. Y CW se mide en pulgadas a la sexta. Y J es pulgadas al cubo, si no me equivoco. Para elementos unisimétricos, como un perfil canal, utilizo el valor de FE de esta forma, donde esto es FY y FZ, puedo calcularlos en base a estas ecuaciones. El valor de CW es la constante de alabeo y aquí están las unidades que es pulgadas a la sexta. Y los otros valores que necesito puedo calcularlos en base a estas ecuaciones. Estas ecuaciones voy a utilizar cuando tengo perfiles unisimétricos. ¿Qué es un perfil unisimétrico a diferencia de un perfil doblemente simétrico? Les voy a mostrar. Un perfil doblemente simétrico es que si yo lo divido en sentido longitudinal, bueno, en este sentido, las partes divididas son simétricas. Ahora, si yo lo divido al perfil en este sentido, estas partes divididas también son simétricas. A eso yo lo llamo un perfil doblemente simétrico. Ahora, imagínense este caso, de este perfil T. Si yo lo divido de esta forma, las partes que quedan son simétricas. Pero si lo divido de esta forma, en este sentido, pues las partes que quedan no son simétricas. Así que eso se llama un perfil unisimétrico. Y si tengo un perfil unisimétrico, las cosas se complican. Y el cálculo, como ustedes ven, para perfiles unisimétricos, es más complicado. Pero tampoco es imposible. Así que es mejor utilizar perfiles que sean simétricos. Este valor del constante de alabeo la multiplico de esta forma, ¿sí? O la encuentro de esta forma, ¿no? Y más adelante vamos a aprender a hallar esto y vamos a utilizar bastante esa constante de alabeo y vamos a aprender a utilizarla, ¿no? Bien, en el caso de los ángulos comprimidos, si se cumple esta condición, la esbeltez se calcula de esta forma. Cuando se cumple esta condición, la esbeltez tengo que calcularla de esta forma. Ahora, para ángulos de lados iguales o desiguales, si se cumple esto, la esbeltez lo hallo de esta forma. Si se cumple esto, la esbeltez lo hallo de esta forma. ¿Sí? Y con eso puedo hacer los demás cálculos que necesito. Todo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si el elemento en realidad no es compacto, ni es no compacto, sino más bien es esbelto? Cuando es esbelto, el comportamiento es distinto. Y la fórmula de cálculo también es distinta. Aquí tengo la misma ecuación y el problema sería hallar el factor de F crítico. Si tengo el estado inelástico, el F crítico se calcula de esta forma, pero el único detalle es que se añade el factor de corrección Q. Ahora, si es
elástico el comportamiento, el F crítico se calcula de esta forma. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero el punto es el valor de Q. Ahora, fíjense, Q es igual a 1 para los miembros con secciones compactas y no compactas. Entonces, si es compacto y no compacta, me olvido del valor de Q. Pero para elementos comprimidos uniformemente, Q es igual a Q sub S, Q sub S por Q sub A para miembros con secciones con elementos esbeltos. Entonces, si tengo un elemento esbelto, Q es igual a Q sub S por Q sub A. Sí o sí, necesito hallar el valor de Q. Ahora, aquí hay algunas recomendaciones. Para miembros con secciones con elementos esbeltos, para elementos comprimidos uniformemente, no está aquí está. Para secciones transversales compuestas solamente de elementos esbeltos no rigidizados, Q sub A se convierte en 1 y solamente tengo que calcular el Q sub S. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un elemento rigidizado? A ver, ustedes que conocen la construcción, varios de ustedes, en los cajones que se utilizan para columnas y los laterales que se utilizan para vigas, los cierres, le ponen las costillas, ¿no? ¿Qué son las costillas? A ver, Edgar, ¿qué son las costillas? ¿Mm? En el encofrado. No hay. Elmer Zapata. A ver, dime. En los encofrados, la costilla que dice usted es dependiendo de la altura, ¿no? del cierre que se pone. Se pone listones si es alto, no si es 50 centímetros. Y si es más bajo, por decir de 30 o de 35, se pone madera nomás. ¿Sí? Eso sería, ingeniero. Ya. Eber, ¿quieres decir algo? Sí, las costillas sin G sería prácticamente los listones que van a una distancia adecuada de costilla a costilla. Su función es apretar, ¿no? Presionar todo el encofrado. Eso le da rigidez, ¿no es cierto? Le da rigidez. Y eso hace de que la madera no se empiece a hacer así, ¿no ve? No se empiece a labiar, sino que le añade rigidez. Entonces, podríamos decir que en una viga, los elementos rigidizadores son elementos transversales que se van colocando a cierta distancia, que le añaden rigidez al perfil y evitan de que ocurra ese alabeo o ese pandeo local. A eso se le llama el rigidizador. Ahora, si es que tengo una sección limpia donde no tengo esos elementos transversales que rigidizan, entonces el valor de Q sub A lo tomo como 1 y solamente me concentro en hallar Q sub S para hallar el valor de Q. Pero para secciones transversales compuestas de solamente de elementos esbeltos rigidizados, o sea, cuando tengo esas rigidizadores como parecido a las costillas en sentido transversal, Q sub S vale 1 y sí o sí tengo que encontrar el valor de Q sub A. Ahora, para secciones transversales compuestas de elementos esbeltos rigidizados y no rigidizados, o sea, una mezcla de los dos, tengo que hallar tanto Q sub S como Q sub A. ¿Sí? Bien. Elementos esbeltos, fíjense, no rigidizados. ¿Cómo hallamos el Q sub S? Q sub A es 1, solo tenemos que hallar Q sub S. Si se cumple esta condición,
en el caso del patín o el ala, ¿sí? Entonces Q sub S vale 1. Pero si esta esbeltez local está en este rango, Q sub S vale esto. Pero si sobrepasa este valor, Q sub S se puede calcular de esta forma. ¿Sí? Ahora, en el caso de patines, ángulos, placas salientes, si se cumple esta condición, Q sub S es 1. Si se cumple esta condición, ojo, estos son para elementos armados, ¿ya? Esto es para elementos no armados, ¿no? Laminados. Mientras que esto es para elementos armados o hechizo. Entonces, para esta condición, Q sub S vale esto. Si se cumple esto, Q sub S vale esto. Y ahí está, fíjense, el famoso K sub C. Y si se cumple esta condición, Q sub S vale de esta forma. Y el valor de K sub C, que es un valor importante, lo hallamos de esta forma, que varía entre 0,35 a 0,76. No puede ser más ni menos. Bien. Para ángulos simples, para esta condición, Q sub S vale esto. Si tengo esta condición, Q sub S vale esto. Si hay esta condición, Q sub S vale de esta forma. Para vástagos de test también tengo las mismas condiciones para hallar el valor de Q sub S. Bien. Para elementos esbeltos rigidizados, Q sub S vale 1 y necesito hallar el valor de Q sub A. Para eso, Q sub A es la longitud efectiva, perdón, el área efectiva de la sección transversal dividido entre el área de la sección transversal de un elemento, ¿no? Bien. Entonces, para sacar esto, si tengo esta condición cumplida, calculo el valor de P sub E. P sub E está basado en el ancho efectivo reducido B sub E. Entonces, B sub E lo calculo de esta forma, que tiene que ser menor a B. Y si es que tengo esta condición, B sub E lo calculo de esta forma. Y con eso hallo el valor de AF y lo divido entre A y así tengo el valor de Q sub A. Eso vamos a practicarlo en su momento, ¿no? Bien. Para secciones circulares cargadas axialmente, tengo también, si se cumple esta condición, Q sub A puedo encontrarlo de esta forma. Bien, y aquí tengo el caso de miembros armados. Es decir, que puedo formar columnas uniendo diferentes tipos de secciones para formar secciones armadas, ¿no? El único detalle es que si voy a hacer eso, estas secciones armadas tienen que cumplir ciertos requisitos de acuerdo a norma. Entonces, aquí hay algunas ecuaciones que deben cumplirse. Sí, y en cuanto a sus dimensiones, hay algunas recomendaciones que nos da el reglamento, ¿no? Por ejemplo, habla acerca de los agujeros, la relación de longitud y demás cosas que están aquí expresados en este dibujo que se tienen que cumplir, ¿no? En el caso de que utilice elementos armados, ¿sí? Aquí habla acerca de las placas que se utilizan para la base de las columnas, cosa que no vamos a concentrarnos en esto, que es mucho más complicado, pero no es necesario que entremos en tantos detalles. Con lo que tenemos, ya podemos empezar con ejercicios, empezar a practicar y ver algunos ejercicios, ¿no? Bien. Estoy seguro de que hay muchas dudas, hay muchas preguntas, no parece claro, parece más difícil de lo que se cree.
Y quizás la situación se está empezando a complicar, pero no hay razón para preocuparse. Una vez que vayamos haciendo ejercicios y vayamos viendo todos los casos, van a ver que no es complicado esto. Sencillamente es fijarse bien, analizar y saber qué ecuaciones vamos a utilizar. Entonces, para eso requiere práctica. Así que vamos a hacer ejercicios y tanto tensión como compresión va a ser los temas de evaluación del primer parcial. ¿Sí? Así que es importante que le dediquen tiempo a esto. Bien, jóvenes. Antes de cerrar, vamos a sacar una evidencia, por favor. A ver si prenden sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes. Muchas gracias. Antes de cerrar, podemos hablar un poco acerca de su práctica. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algo con respecto a la práctica? Se refiere a la práctica de mañana, ¿qué? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta, algo? Dijo que sacaríamos de DDC de cualquier proyecto, ¿verdad? No, estamos hablando de estructuras metálicas, Jorge. Ah, Es otra materia, ¿no? Esa es la de dirección de obras, ¿no? Aquí en esta materia tiene que ver con los modelos, ¿no? De uniones perdón. metálicas. Inge, una preguntita, Inge. Dime, Pablo. La fecha, Inge, de entrega más o menos, ¿cuándo es, Inge? No La estoy. semana del 20 de septiembre, más o menos. ¿Ya? Para el 20 de septiembre lo tendrías que tener listo, Pablo. Falta como 20 días, ¿no? Ah, ya, Inge, gracias. Ya, ¿algo más, jóvenes? Que esté pendiente. Ya. La única recomendación que les voy a dar, ya les había dicho, no tiene que ser pintado, tiene que utilizarse plastoformo, utilicen los pernos con sus tuercas, tienen que colocar su nombre completo ahí en un lado con marcador, no hojitas pegadas, y tienen que sacar por lo menos 3 fotos de cada pieza. Y el documento que ustedes entreguen tiene que ser un solo archivo con carátula. No me van a mandar 12 fotos, ¿no? No, yo no quiero eso. Yo quiero un solo archivo, un solo documento, con su carátula y todas las fotos que correspondan, ¿no?
todo compactado en un PDF. Esa es la forma de entregar. ¿El espesor Entonces, del plastoformo 1 centímetro o el Yo- más... yo- Yo he encontrado otros tipos plastoformo utilizamos? de medio centímetro y de 1 centímetro. Venden eso en la ciudad, ¿no? Para darles una idea, venden en esa calle que sale a la terminal, ¿no? De la terminal hay una calle donde venden material escolar, sí, puestitos. Ahí venden plastoformo de 1 centímetro y de medio centímetro o más, ¿no? Entonces utilicen eso, ¿no? Y vayan a una La tienda. Punata ING, Perdón, Elvis. en la calle Punata y República, ¿esa qué vas a hacer? No. Es el de la Ayacucho. Ayacucho 25, pero al fondo, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí es, ¿no? Por el comercial del gallo es Inge. También por ahí, por el gallo, venden eso, ¿no? Hay una sección así de material escolar, grandes, ¿no? Mayoristas, ¿no? Ellos venden esas cosas, ¿no? Y los pernitos con sus tuercas pueden encontrar en una tienda de pernos, ¿no? O vayan al barrio chino, ahí encuentran todo, ¿no? ¿Sí? Claro, pero hay que tratar de escalar, ¿no? O sea, los pernos también, si vamos a comprar comprar de diámetros más o menos adecuados a la estructura que estás armando, ¿no? Supongo. Ahí en el barrio chino hay todo Si no, va a tipo haber de muchas tamaños. más. ¿Ya? Eso véanlo, jóvenes, pero hagan un buen trabajo. ¿Sí? Solo que tengan cuidado en el barrio chino, ¿no? Pueden ir con dinero y regresar sin pernos y sin dinero también, ¿no? Así que, cuidado. Dije, ¿no? vamos a ir al barrio chino con nuestros machetes. Ya. Bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos.